La Dama Escarlata presenta a continuación la segunda parte y cierre de este gran relato, La mujer con el collar de terciopelo. Espero lo disfruten. De vez en cuando, hacía viajes fugaces a Francia para renovar nuestro stock. Y la última vez que fue a Toulon, le acompañé. Él había leído en los periódicos que había algunos objetos interesantes en una subasta y estaba ansioso por adquirirlos para la tienda. Realizamos varias compras ese día. Compramos un relieve de la Bastilla por 425 francos, la cama del general Morieu por 215 francos, la máscara mortuoria de Mirabeau por 1000 francos, un anillo de bisel de Luis XVI, con algunos mechones de su cabello por 1200 francos. Y por último, la famosa guillotina, que al parecer, el propio Sansón, el famoso verdugo, había usado. Esto nos costó 921 francos. Y regresamos a casa muy satisfechos, especialmente por todo lo que habíamos conseguido. Encontramos a Angeluccia y a su primo Josep, esperándonos en el muelle. El teniente alcalde y una delegación del ayuntamiento también nos estaban esperando porque Antonio, a causa de su éxito en los negocios, se había convertido en uno de los hombres más importantes de la ciudad, siendo elegido alcalde. Tenía unos 40 años y su esposa 20. Pero esta diferencia de edad no impedía a Angeluccia amar a su esposo ardientemente. Sin embargo, Josep, que tenía más o menos la edad de ella, obviamente la adoraba. Cualquiera podía advertirlo, bastaba con observar la forma en la que él la miraba. Pero, sea como fuere, debo añadir que, por parte, nunca había visto nada en el comportamiento de ambos que justificase la más mínima sospecha en el marido. La propia Angeluccia era demasiado honesta y demasiado recta en sus acciones para darle al pobre Josep la oportunidad de olvidar sus deberes conyugales. Y nunca creí que él hubiera tenido la osadía de intentar semejante empresa. Amaba a Angeluccia, eso era todo. Y mi maestro lo sabía tan bien como el resto de nosotros, perfectamente seguro de su esposa. A veces solía bromear con ella respecto a este asunto. Angeluccia, que era amable por naturaleza, le pidió que perdonase a su pobre primo y que no se burlase tanto de él, pues Antonio nunca encontraría un talento como el suyo para restaurar y reproducir muebles del imperio de Luis XVI. Josep, de hecho, era un verdadero artista. Además, conocía todos los secretos comerciales de Antonio, que probablemente era la razón por la cual el comerciante toleraba a un artesano que miraba a su esposa con ojos tan elocuentes. El desolado amor de Josep le volvió bastante melancólico. Sin embargo, Angeluccia siempre se hallaba muy jovial. Todavía no se había convertido en una belleza tan fúnebre como la que viste hoy. Se reía a menudo, era cariñosa y feliz con su marido, como cualquier buena esposa cuya conciencia está limpia. Nuestro regreso se celebró por todo lo alto. Angeluccia había preparado un excelente almuerzo y había invitado a algunos amigos para compartirlo con nosotros. Todos estaban ansiosos por oír hablar de nuestras nuevas y sensacionales adquisiciones.
y todos querían verlas. ¿Todavía funciona la guillotina?, preguntó uno de los invitados. ¿Te gustaría probarla?, respondió el dueño de la casa con una sonrisa. Durante la comida, Antonio, que se sentaba junto a mí, dejó caer accidentalmente su servilleta y se inclinó para recogerla. Sin embargo, al ver cómo se caía sobre el suelo, me agaché bajo la mesa. Al mismo tiempo que él, la recogí, recobré la postura y se la entregué. Entonces, con una excusa forzada y algo desconcertado, salí de la habitación. Tropecé en la tienda y caí sobre una silla. Mi descubrimiento me había dejado patidifuso, al menos durante unos instantes, y cuando al fin recobré el juicio, mi primera pregunta fue: ¿lo habría visto Antonio? No lo creo, pues a causa del movimiento brusco y repentino que había realizado, junto con la posición de mi cabeza bajo la mesa, haría que esto fuese imposible. Además, el extremo sosiego con el que se irguió, recibió la servilleta y reanudó su conversación fue suficiente como para tranquilizarme. Regresé al comedor, donde el banquete, de forma alegre y distendida, llegaba a su fin. El teniente alcalde, que hoy es el alcalde, insistió en que se le mostrara la guillotina de inmediato. Sin embargo, Antonio respondió que debía esperar hasta que el instrumento mortal estuviese operativo. «Conozco muy bien a los americanos», agregó con una sonrisa. «No la compran a menos que funcione perfectamente». Poco después, los invitados se despidieron de sus anfitriones, y durante el resto del día no pude apartar la mirada de Angeluccia, la cual besaba a su esposo una y otra vez, según avanzaba la tarde. Solo el hecho de observarla me causó un severo estremecimiento, pues no era quien de imaginar que semejante embuste fuese posible en una persona tan joven como ella, y aparentemente sincera. Verá, capitán, cuando me agaché bajo la mesa del comedor, lo que vi fue el pie de Angeluccia entrelazado con el de Giuseppe, ambos cómplices de un juego amoroso. Entonces, repentinamente ella realizó un movimiento esquivo, soltándose, y esto para mí supuso una prueba irrefutable de su culpabilidad. Con el paso de los días, la vida en la tienda continuó como de costumbre. Algunos clientes extranjeros vinieron por la famosa guillotina, pero el maestro les respondía que aún era necesario realizar algunas reparaciones y que no podía venderla hasta que estuviese operativa y en perfecto estado. De hecho, estábamos trabajando en ella, montándola y desmontándola varias veces en el sótano, sin que nadie supiese nada de lo que hacíamos. Lo cierto es que algunas partes estaban muy carcomidas y con las juntas defectuosas, por lo que tuvimos que ajustar el mecanismo para que la cuchilla funcionase correctamente. Ese trabajo me repugnaba, todo lo contrario que Antonio, a quien sí parecía agradarle. El cumpleaños de Angeluccia y el día de Pentecostés cayeron en la misma fecha, y como era de costumbre que el alcalde hiciera algún tipo de comentario con motivo de la festividad, Antonio anunció que había decidido dar un baile de disfraces. Esto sería una excelente oportunidad para mostrar su guillotina. Nadie la había visto aún, y sería el evento culminante de la noche. Bonifacio es muy aficionada a este tipo de espectáculos, reconstrucciones históricas y desfiles. Y cuando Angeluccia escuchó el plan, se lanzó al cuello de su esposo como una niña feliz. Ella misma sugirió que representaría a María Antonieta,
Lo haremos muy realista y te guillotinaremos al final de la fiesta, dijo Antonio con una sonrisa. ¿Por qué no?, respondió Angelusia. Sería muy divertido. Cuando el pueblo se enteró de la clase de fiesta que había planeado el alcalde, todos querían acudir, y los 15 días previos a Pentecostés dieron lugar todo tipo de preparativos. La tienda estaba atiborrada de gente, desde la mañana hasta la noche, entrando y saliendo, observando viejos grabados y en busca de recomendaciones. Antonio representaría a Fonquier-Tinville, el terrible acusador público. Josep iba a ser Sansón, el verdugo, y yo debía desempeñar el humilde papel de su ayudante. Llegó el día. A la mañana temprano, vaciamos la tienda, quitamos todo aquello que nos pudiese estorbar y colocamos la guillotina. Josep había hecho una cuchilla de cartón forrada con papel plateado, para que el deseo de Angelusia de representar la escena de la guillotina pudiese cumplirse. Así que probamos la máquina varias veces para cerciorarnos de que funcionaba. Bailamos toda la tarde y por la noche hubo una gran recepción en el ayuntamiento. Todo el mundo bebió con entusiasmo, ofreciendo un brindis en honor del alcalde y su bellísima esposa. Angelusia llevaba puesto el mismo traje que María Antonieta había usado durante su encarcelamiento. Y este sencillo vestido, acorde con los sentimientos de una pobre mujer, destinada a un trágico final, le sentaba maravillosamente. Nunca olvidaré la imagen de aquel cuello tan blanco y hermoso, y como Angelusia lo alzaba con orgullo, mientras Josep la devoraba con los ojos. Era tal el ardor de su pasión y tan intensa su mirada, que de vez en cuando no pude evitar fijarme también en Antonio, el cual parecía salvajemente poseído por una alegría desenfrenada. Al final de la cena, fue él quien dio la señal para comenzar la horrible representación. Mediante un discurso preparado a conciencia, informó a los invitados que él y algunos de sus amigos habían planeado una pequeña sorpresa, la cual consistía en representar las horas más trágicas de la revolución. Bonifacio, teniendo la gran fortuna de poseer una guillotina, iba a usarla para decapitar a María Antonieta. Ante estas palabras, la gente se rió y aplaudió, dando una alegre ovación a Angelusia, que se levantó de su asiento y declaró que sabría cómo morir con valentía, como correspondía a una reina de Francia. De repente, un redoble de tambores golpeó las calles y corrimos hacia las ventanas. Afuera aguardaba una carreta de apariencia funesta y un caballo de tiro decrépito, y a su alrededor varios guardias y operarios de la guillotina, todos ataviados con el bonete de la revolución. Un grupo de horripilantes costureras danzaban y cantaban por las calles, clamando a gritos por la ejecución de la austríaca, la destronada reina de Francia. Fácilmente cualquiera de nosotros podría sentirse de vuelta a los tiempos de 1793. Todos habíamos participado en su juego sin darnos cuenta de los peligros. Y no fue hasta que Angelusia se había subido al carro con las manos atadas a la espalda y la procesión había comenzado a moverse al fúnebre y siniestro ritmo de los tambores,
cuando más de uno sintió un escalofrío golpeándole la espalda, advirtiendo de que tal mascarada bien podría convertirse en una abominación. Toda la escena resultaba horriblemente poderosa. La noche había caído y la luz parpadeante de las antorchas le confería al rostro de Angelusia el aspecto de la muerte, y ella desempeñó su papel a la perfección, manteniéndose firme, orgullosa y con una mirada tan fría que parecía desafiar al populacho. Su rostro rígido e impasible era como si estuviese tallado en piedra. Llegamos a la casa de Antonio y allí las risas alegres y despreocupadas estallaron de nuevo. Antonio ya aguardaba en la tienda, junto a un grupo selecto de personas que disfrutarían en primera línea con el simulacro de la ejecución. El lugar pronto se atestó de plebe. Todo el mundo se encontraba en un estado de máxima excitación, especialmente al observar por fin la famosa guillotina desde una distancia tan corta. Mi maestro rogó silencio y comenzó dando un pequeño discurso sobre los beneficios del mortífero instrumento. Mencionó todos los cuellos de nobles que, según él, había descansado en el reposacabezas, y terminó exhibiendo la cuchilla auténtica que también había comprado. Hice una cuchilla de papel para que se pudiese ver cómo funcionaba el mecanismo, explicó. Luego, volviéndose a Joseph, dijo: ¿Estás listo, Sansón? Sansón respondió que sí. «Traed a la austríaca», ordenó Antonio con voz profunda. Joseph y yo colocamos a María Antonieta, o sea, Angelusia, sobre el tablón, y el propio Antonio fue quien bajó el cepo que sostenía la cabeza en la posición correcta. Las risas que pululaban por la habitación cesaron de repente, y una sensación de incomodidad comenzó a sobrevolar la multitud. La visión del hermoso cuerpo tendido encima de la tabla afectó a todos los presentes, incluso a los de mayor fortaleza, induciéndoles al recuerdo de todos aquellos pobres desdichados que, en realidad, habían yacido en ese mismo sitio para morir. La broma había llegado demasiado lejos. Sin embargo, al instante se recobró la sensación de alegría, más que nada por cómo Angelusia, protagonista de la puesta en escena, ofrecía un rostro divertido al mismo tiempo que miraba aquí y allá, buscando la complicidad de los invitados. Mientras tanto, su esposo terminaba el discurso acerca de la máquina mortal. Lo que mostró en última instancia fue la canasta donde debía caer la cabeza. De repente, mientras observábamos a Angelusia, advertimos un terrible cambio en las facciones de su rostro. Fue como si un horror salvaje quedase escrito en él, del espanto. Sus ojos se habían abierto de par en par, al igual que su boca, intentando dejar escapar un terrible grito que se le había clavado en la garganta. Joseph se hallaba en la parte posterior y no se dio cuenta de nada, pero yo, que estaba a un lado, sentí como un temor innombrable me golpeaba con fuerza, a mí y a los que me acompañaban, pues todos estábamos contemplando a alguien que realmente sabía que iba a ser decapitada. La alegría se había extinguido e incluso fueron varias las personas que retrocedieron, como si fuesen impedidas por un terror invencible. En cuanto a mí, me acerqué,
porque de repente me había dado cuenta de que los ojos horrorizados de Angelusha estaban mirando algo en el fondo de la canasta, en la cual quedaría depositada su cabeza. Miré dentro de ella, la cual Antonio había abierto solo un momento antes. Y yo también leí lo que Angelusha había leído. También leí el pequeño cartel pegado en el fondo, el cual decía: Reza a la Virgen María, Angelusha, esposa de Antonio, amante de Josep, porque estás a punto de morir. Lancé un grito ahogado y me volví como un loco para detener a Josep, quien, a una señal de Antonio, se había hecho con la cuerda. ¡Ay! Llegué demasiado tarde. La cuchilla cayó y lo que siguió fue espantoso, demasiado horrible como para expresarlo con palabras. La desafortunada mujer dejó escapar un grito que terminó en un gorgoteo abrupto, un grito que resonará en mis oídos hasta el día de mi muerte. Y luego su sangre brotó sobre el público, que entre gritos nauseabundos bregaba desesperadamente por alcanzar la puerta de salida. Yo me desmayé. Aquí Pietro Santo detuvo la narración y se puso tan pálido ante el recuerdo de la terrible escena que temí por su salud. Restauré parte de su vigor gracias a una copa de grapa añeja. Sin embargo, y a pesar de todo, repliqué, Angelusha no fue asesinada. La he visto con mis propios ojos y ciertamente estaba viva. Él suspiró y levantó la cabeza. ¿Estás seguro de que ella realmente está viva?, preguntó. No hay un alma en Bonifacio que se la cruce por la calle y no se persigne. Son muchos los que creen que su cabeza, siempre rígida e incapaz de mirar a un lado o a otro, se encuentra sujeta al cuerpo por un milagro o poder sobrenatural. Así es como creció la leyenda del collar de terciopelo. Además, parece un fantasma. Y cuando me estrecha las manos, el tacto de su piel helada me produce escalofríos. Sí, sé que es ridículo, pero todo el asunto fue tan extraño que debes disculpar los cuentos fantásticos que han creado los vecinos de nuestro pueblo. La mayoría campesinos. La verdad del asunto es, supongo que Antonio planeó mal su golpe, que la máquina era demasiado vieja y no funcionaba correctamente, y que Angelusha había empujado demasiado la cabeza por la abertura, de modo que la cuchilla la golpeó sobre la altura de los hombros. Esto no es la primera vez que ocurre un accidente con la guillotina. Hemos oído hablar de casos en los que fueron necesarios hasta 5 intentos para cortar una cabeza. Josep fue el único presente cuando el médico, que él mismo había traído, la examinó, y según sus palabras, la herida era bastante grande. Todos habían huido al instante, igual que Antonio, que había desaparecido. Entenderás cómo todo esto ayudó a construir una leyenda que creció de la noche a la mañana. Incluso aquellos que estaban presentes en el fatídico momento afirman que vieron la cabeza de Angelusha caer dentro de la canasta. Naturalmente, cuando Angelusha reapareció unas semanas más tarde con la cinta de terciopelo, la imaginación se desbordó, y aun cuando la miro, hay veces en que me siento hipnotizada por su cuello, y no me atrevo en ninguna circunstancia a desatarle la cinta. ¿Y qué le pasó a Antonio? Él está muerto, o al menos eso dicen. En cualquier caso, su defunción ha sido legalmente publicada ya que Josep y Angelusha están casados. Encontraron su cuerpo medio devorado por cangrejos en la playa, cerca de las grutas. El cadáver estaba completamente desfigurado, pero encontraron papeles y la ropa era suya.
Probablemente escapó, creyendo que Angeluccia había muerto, y se tiró al precipicio. Había preparado bien su venganza, silenciosa y astutamente como se hace por estos lares. Pero todavía estoy sorprendido por la habilidad con la que ocultó sus sentimientos. Desde el primer día en que tuvo indicios de la relación entre Angeluccia y su primo. La policía tiene el duplicado de la cuchilla que él hizo para engañar a Giuseppe. Está en Ajaccio. Tu historia no está mal, reconoció el capitán Michael generosamente a Gover. Tiene su punto de horror. Todavía no he terminado, explicó Gover, pidiendo unos minutos de silencio. Déjame continuar y verás lo realmente horrible que es. No conocí el final de todo esto hasta que algún tiempo después, en un segundo viaje a Bonifacio, el bueno de Pietrosanto me contó el colofón de la historia. Imagínese mi gran asombro cuando al preguntarle noticias sobre la mujer del collar de terciopelo, él me respondió con absoluta seriedad. Capitán, la leyenda era correcta después de todo. Angeluccia murió el día en que alguien le tocó el cuello. ¿Qué? Grité. Pero, ¿quién le desabrochó el collar? Fui yo, y se le cayó la cabeza. Mientras miraba a Pietrosanto, preguntándome si había perdido el juicio, me explicó que después de dejar Bonifacio, se había extendido una duda por la ciudad sobre la verdad de la supuesta muerte de Antonio. Parecía que Ascoli, el alcalde, era responsable de esto y afirmaba saber de lo que estaba hablando. Él aseguraba que había visto a Antonio en una de sus batidas de caza y que lo había encontrado semidesnudo, viviendo como una bestia salvaje. Cuando trató de hablarle, él huyó. Fue durante este tiempo cuando se abrió un periódico de elecciones para alcalde y Giuseppe era el rival de Ascoli para el puesto. A lo largo de toda la campaña, Ascoli declaró que Giuseppe era cómplice de una mujer bigama y que por lo tanto indigno del cargo. Tras ser derrotado, la furia de Giuseppe no conoció límite alguno y decidió dar caza a Antonio. Le llevó varios meses encontrarlo, pero finalmente logró su propósito. Antonio, que durante 10 años nunca había hablado con un alma, descubrió entonces que su esposa no había muerto, tal y como él se imaginaba, sino que vivía feliz con Giuseppe y además en la misma casa donde tiempo atrás él había vivido como alcalde, creyéndose amado por ella. ¿Qué pasó entonces?, prosiguió Pietrosanto, con voz hueca. Lo que fuese está más allá de lo humano o lo divino, y haría que incluso los demonios en el infierno se encogieron de horror. Dios mío, si viviese 1000 años, pero, para abreviar, Señor, lo que sigue se puede contar en pocas palabras. Una tarde suave y clara como esta, volvía de una expedición a las grutas, donde había escoltado a algunos amigos, y estaba sentado en el pequeño bote que nos llevaba de vuelta al puerto cuando, al pasar los acantilados, escuché un cántico que me heló la sangre. Era la canción que siempre entonaban por aquí aquellos que tienen una afrenta mortal para vengarse. Levanté la cabeza. Un hombre estaba quieto como una estatua al borde de las rocas, como si estuviese encima de un pedestal. Aunque vestía con harapos, empuñaba orgullosamente su arma. Y de súbito, cuando los últimos rayos del sol le atraparon la cara, descubriéndosela por completo, lancé un grito. ¡Antonio! Era él. Oh, estaba seguro de que era él.
Su funesto cántico y su aire exaltado me convencieron de que no había regresado a este lugar, después de haber estado muerto durante 10 años, sino fuese para alimentar un propósito abominable. Afortunadamente podía llegar a la ciudad más rápido en barco que él a pie. Tendría tiempo de advertir a Giuseppe y a Angeluccia. Me puse a los remos y llegué al muelle en unos minutos. La primera persona con la que me topé fue el propio Giuseppe, que volvió a casa desde el ayuntamiento. Agradecí al cielo haber llegado a tiempo y le avisé para que se apresurara, pues una terrible desgracia estaba a punto de producirse. Había visto a Antonio, al mismísimo Antonio, vivo y se dirigía a la ciudad. Mientras me preguntaba por los detalles, nos pusimos en camino, el uno junto al otro, y entonces ambos corríamos a toda velocidad hasta que, al fin, llegamos jadeando. ¡Angeluccia! ¡Angeluccia! Llamamos y abrimos la puerta de par en par. No hubo respuesta. Que Dios nos ayude si ella se ha ido a dar un paseo. Giuseppe gimió desesperadamente. Fuimos al piso de arriba, sin dejar de llamarla, y él entró en una habitación mientras yo estaba en otra. Y fue allí donde la encontré. Estaba sentada junto a la ventana en un sillón grande, con la cabeza apoyada en un cojín. Parecía estar durmiendo. Como siempre, estaba extremadamente pálida. La palidez de su hermoso rostro no me respondió, aunque a cualquier otro sí que podría haberle impactado. «¡Ven!», le grité a Giuseppe. «¡Ella está aquí!». Mientras tanto, me aproximé, sorprendido de que ella no hubiera despertado. Toqué la cinta de terciopelo y ésta se soltó en mis manos y se le cayó la cabeza. Di un respingo y mi corazón, que latía salvajemente, tanto del susto como de la impresión, hizo que perdiese el equilibrio y resbalé, cayendo al instante sobre un charco de sangre que no había advertido al entrar, oculto por las sombras que oscurecían la habitación. Me levanté, grito en boca, y salí de la casa como un desquiciado. La gente se apartaba de mí en la calle, como cuando uno huye de una bestia salvaje. Durante los días siguientes estuve a punto de volverme loco. Afortunadamente recuperé por completo mis sentidos, lo suficiente como para ser el actual alcalde de Bonifacio. Como probablemente ya entiendas, señor, había visto a Antonio justo cuando él regresaba tras haber cometido su terrible venganza. No fue difícil resolver así el misterio. Entró en la casa y se encontró a solas con Angeluccia, y a continuación la había matado, apuñalándole el corazón. Entonces, atormentado por lo que Ascoli le había contado, decidió terminar el trabajo que él mismo había comenzado de forma tan torpe. 10 años atrás, esta vez más seguro de su daga corsa que del instrumento histórico. Le cortó la cabeza y, a continuación, sin reprimir la atrocidad de sus actos, la volvió a colocar cuidadosamente sobre sus hombros, atándola en la posición precisa con la cinta de terciopelo. Y ahora, concluyó Pietrosanto, si quiere saber algo más acerca de Giuseppe, tendrá que ir a la selva para enterarse. 2 días después del asesinato desapareció en las montañas, con un arma sobre su hombro y la cabeza de Angeluccia, que él mismo había embalsamado, metiéndola en un saco que llevaba alrededor de su cinta. Giuseppe, Ascoli y Antonio nunca se han vuelto a ver desde entonces, pero es muy probable que se hayan encontrado los unos a los otros, según rige el protocolo, y dándose muerte en algún rincón escondido del bosque. Así pues, señor, la única forma para que nuestro país se termine con la
La costumbre de la vendetta es cuando todos estén muertos. Y aquí finalizamos con este relato. Espero les haya gustado. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.